Ok, muy buenos días, bienvenidos sean en esta mañana. El viernes estuvimos recordando de la pasión y de la crucifixión de Jesucristo. Y en esta mañana vamos a estar hablando de su resurrección. ¿Y cuánta evidencia hay de la resurrección de Cristo? Vemos la tumba vacía, vemos cómo el Señor permitió tener una guardia romana en la tumba para que la cuidara y componer un sello del emperador que en ese tiempo era intocable, y cómo Dios permitió todo esto para mostrar, para que pudiera servir de evidencia de que realmente Cristo había resucitado. Y vemos en la palabra de Dios cómo los sumos sacerdotes trataron de, de sobornar a los guardias para poder decir que el cuerpo se lo habían robado sus discípulos. Pero en esta mañana estamos celebrando su resurrección, y lo que vamos a hablar en esta mañana son el propósito de la resurrección de Cristo. Y vamos a estar viendo en esta mañana 6 propósitos de la resurrección de Jesucristo y cómo eso aplica a nuestras vidas, cómo eso va directamente a impactar nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero que usted medite si esos propósitos son reales en nuestra vida. Y vamos a poder ver que 5 pueden ser reales en este tiempo, y que solo uno Dios nos lo da para darnos esperanza también. Yo quiero que usted pueda meditar en esta mañana. ¿Es real lo que el Señor muestra en su palabra en cuanto a la resurrección y que está impactando mi vida de esa manera? Entonces, vamos a andar hoy no vamos a ver un pasaje específico, sino que vamos a ver varios pasajes, vamos a andar por toda la Biblia hoy vamos a probar su capacidad en cuanto a cómo puede usar la palabra de Dios también. Entonces, para ver el primer propósito, vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, y acerca de quién trata el evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y mire el versículo 4 lo que dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios con poder? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el primer propósito que vamos a ver en esta mañana es que Dios usó la resurrección de Jesucristo para revelar quién era Jesús. Y bueno, la Biblia dice que era Hijo de Dios. Y esta frase tiene mucha riqueza, aunque no lo vemos. La idea de cuando se hablaba en este tiempo del Hijo de Dios está revelando a Cristo como Dios mismo. ¿Y por qué podemos verlo de esta manera? Cuando estaba el tiempo de Israel, cuando Dios estaba estableciendo su nación, Dios le dio la ley a Israel. Y la palabra de Dios y la ley decía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y la idea de remisión es que no se pueden perdonar. Y la Biblia nos muestra, como estaba hablando Sergio hoy cuando oraba, de que somos pecadores y que nuestra consecuencia por ser pecadores es que tenemos segura una muerte espiritual eterna. Pero Dios, dentro de su plan, Él planeó que viniera Cristo, que tomara un cuerpo, y la Biblia dice que Él se humilló tomando un cuerpo, haciéndose como uno de nosotros. Dios, el creador, Dios perfecto, tomó un cuerpo y vino a este mundo. Se humilló tomando un cuerpo como el de nosotros también. ¿Y cuál era la idea de esto? La Biblia muestra a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el tiempo de Israel, en la ley, había el sistema de sacrificios en donde Dios le mostraba al pueblo que por cada pecado que hiciera tenía que ofrecer un sacrificio. Entonces, ¿cuál era la idea de ofrecer este sacrificio?
La persona que pecaba necesitaba traer un animal y le imponía las manos. Y esto lo que significaba es que este animal estaba muriendo en su lugar y estaba muriendo por ese pecado. Ahora, este animal quitaba el pecado. Lo que este animal hacía era cubrir el pecado, esperando el sacrificio perfecto que era Cristo, que él sí iba a quitar el pecado. Entonces los judíos sacrificaban animales por fe. Entonces decían, este animal está muriendo en mi lugar, pero va a venir un día Cristo que este sacrificio se iba a quitar el pecado. Y si miramos la Biblia, Dios tenía parámetros de cómo tenía que ser este animal. No era cualquier animal, tenía que ser perfecto y dio características específicas, sin defecto, que no fuera cojo, que no fuera tuerto, un montón de características dio, dando a entender que el animal tenía que ser perfecto y puro. Y de esta misma manera tenía que ser el Cordero de Dios. Tenía que ser santo, perfecto, puro. Y lo que la resurrección nos muestra es que Dios aceptó este sacrificio como suficiente para pagar los pecados de todo el mundo. Pregunta, ¿quién más podía hacer este sacrificio? Además de Cristo entonces. Ninguno de nosotros, porque todos somos pecadores, no hay ningún hombre perfecto. Y por eso Él tomó la decisión de tomar un cuerpo y entrar como hombre perfecto en este mundo y no cometer ningún pecado para ser sacrificado y poder pagar la deuda que nosotros teníamos. Como aprendíamos el viernes, al que no conoció pecado, por nosotros no lo hizo pecado, para poder perdonar nuestros pecados. ¿Y qué es lo que muestra entonces la resurrección? Revela a Cristo como Dios mismo. Revela a Cristo como que tiene la misma esencia que el Dios Padre, que es santo, que es perfecto y que es puro. Entonces el primer propósito es para revelar quién es Jesús, entendiendo que Cristo es Dios. El segundo propósito, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3 ahora. Primera de Pedro, capítulo 3. Y lo que está hablando en Primera de Pedro está haciendo una referencia al tiempo de Noé, en donde la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio y que iba a acabar con toda la creación, con todo lo que había, con animales y con hombres y con mujeres. Y la Biblia dice que por fe Noé empezó a construir el arca. ¿Por qué por fe? Porque nunca había llovido en la tierra. Y cuando Noé empezó a predicar de que iba a venir un diluvio, me imagino que todo el mundo está diciendo, ese hombre está loco. ¿Y cuántos fueron los que se salvaron en ese tiempo? 8 personas, solo fue su familia. Solo ellos le creyeron a Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 21. Lo que dice el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y la idea de cuando habla de que el bautismo que corresponde, lo que está diciendo la palabra corresponder es que es figura. Lo que nos está mostrando que el arca es una figura o es un tipo de este bautismo que a nosotros nos salva ahora. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo Noé y su familia? Entraron en el arca y porque estaban en el arca, Dios los salvó del diluvio y pasaron el diluvio y Dios los salvó de que no murieran en ese diluvio. Ahora está diciendo que esta arca, esta ilustración del arca es tipo, es figura del bautismo que ahora nos salva. Ahora, ¿de qué bautismo cree usted que está hablando ahí? Vamos a verlo más adelante, solo quiero terminar el versículo 21, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, ¿por qué viene este bautismo que salva ahora? Por la resurrección de Jesucristo. Y este es el segundo propósito. La resurrección vino a ser la causa, vino a ser el fundamento de nuestra salvación. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros no pudiéramos ser salvos en este tiempo. ¿Qué es la idea de un fundamento o una base? ¿Hay algún ingeniero aquí hoy? Se nos fueron los ingenieros.
¿Para qué sirven las bases en la construcción? Para sostener la casa. ¿Qué pasa si yo construyo una casa y no le pongo bases? Va para abajo. Ah, Will, aquí está y no quiere hablar, se fija. Buscándolo estaba. Entonces, si no pone bases a una construcción, ¿qué pasa, Will? Va para abajo, ¿sí? ¿Qué tan importante es la base al momento de construir? Súper importante, porque eso depende de mi edificación. Y de la misma manera, nuestra salvación, si no hubiera tenido esta base, no pudiera sostenerse, no pudiera ser posible. Era necesario que Cristo hiciera este sacrificio entonces y que resucitara, sí, porque si no hubiera sido imposible nuestra salvación. Entonces vemos como la resurrección de Cristo fue el fundamento de nuestra salvación, que sin esto no podríamos ser salvos. Ahora vamos a hablar del bautismo que habla ahí, que el bautismo que nos salva. Muchos pueden pensar que es el bautismo en agua, porque nuestra idea cada vez que hablamos de bautismo, solo pensamos que tiene que ver con agua. Pero bautismo no necesariamente está hablando de agua. La idea de bautizar, la palabra bautizo, lo que significa es que tomo algo y lo sumerjo en otra cosa. Entonces yo voy a bautizar estas llaves en la bolsa de mi camisa. ¿Hay agua dentro de la bolsa? No hay nada de agua. Pero la idea de bautizar es sumergir algo en otra cosa. Y esto es lo que sucede en el bautismo en agua, pero también esto mismo sucede en el bautismo que ahora nos salva. ¿Cuál es ese bautismo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, para ver de qué bautismo está hablando y cuál es el bautismo que nos salva. 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces está diciendo que por un mismo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados, pero ¿en qué? En agua está diciendo ahí. Dice en un cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando ahí? Está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Es la representación de Cristo en esta tierra. Nosotros representamos a Cristo. Si la gente quiere conocer a Cristo, ¿a quién tiene que ver? Nosotros debemos de reflejar a Cristo, porque somos su cuerpo. Entonces, ¿de qué está hablando? Este es el bautismo en el Espíritu Santo ahora. Muchas personas enseñan en este tiempo que el bautismo en Espíritu Santo tiene que ver con las manifestaciones de que si usted habla en lenguas, de que si usted salta más alto que cualquier otro, y empiezan a hablar un montón de cosas ahora en cuanto a este bautismo. Pero lo que la Biblia nos muestra en cuanto al bautismo del Espíritu Santo es que en el momento que a mí me comparten el Evangelio y Dios me permite entender mi condición, que soy pecador, Dios me permite entender quién es Cristo, que es Dios mismo, y que Dios me permite reconocerlo como el Señor de mi vida. En ese momento lo que sucede es que el Espíritu Santo me toma y me bautiza en el cuerpo de Cristo, me hace parte del cuerpo de Cristo, me inserta en el cuerpo de Cristo. Entonces en este momento yo vengo a ser un miembro del cuerpo de Cristo ahora. En el momento que le reconozco como mi único Dios, Señor y Salvador. Y este es el bautismo que nos salva. El bautismo en agua lo que viene a hacer es un acto de obediencia para los hijos de Dios. Es un mandato que Dios nos da a nosotros como hijos, como salvos que somos. Y este es el bautismo que necesitamos orar por cada persona que suceda que no conoce a Cristo. Entonces vamos a ver el siguiente propósito, el tercero. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1. Ya miramos que esa resurrección nos permite ser salvos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué más hace su resurrección? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué hizo todo esto? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué hizo la resurrección de Cristo? Nos hace renacer para una esperanza viva. ¿Ustedes saben lo que es renacer? Es volver a nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el propósito entonces para hacer una nueva criatura? Para que Dios haga una nueva criatura en mí. ¿Qué es la idea de una nueva criatura? Es una nueva creación. Y por eso la Biblia habla de nacer de nuevo, nacer espiritualmente. No es que me voy a volver a ser bebé nuevamente físicamente, sino que está hablando de un nacimiento espiritual en donde cuando sucede el bautismo en el Espíritu Santo y yo soy salvo, lo que está pasando es que yo estoy naciendo de nuevo. Dios hace una nueva criatura, como habla 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros obtenemos salvación, lo que Dios hace es que me da una nueva naturaleza, hace una nueva creación. Y la Biblia dice que Dios nos participa de su naturaleza santa, perfecta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta nueva naturaleza? Yo necesito decidir vivir en esta nueva naturaleza y necesito decidir alimentar esta nueva naturaleza para que pueda crecer y agradar a Dios. Pero también necesito decidir dejar de alimentar la naturaleza rebelde, la naturaleza de pecado que hay en mí, y negarme a ella y renunciar a esos deseos, porque Él quiere hacer una nueva creación en mí. Solo en la nueva naturaleza es que nosotros podemos agradar a Dios. Por eso solo los creyentes podemos agradar a Dios. Una persona que no conoce a Cristo no puede obedecer al Señor, no puede agradar a Dios, porque en nuestra carne es imposible agradar a Dios. Y si usted como creyente vive en esa vieja naturaleza, usted nunca va a poder agradar a Dios. Necesita vivir en esta nueva naturaleza para que podamos vivir para el Señor cada día. ¿Y qué más nos da? Que nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y la esperanza tiene que ver con nuestra fe. Entonces miremos 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Nuestra fe no serviría de nada. Nuestra fe sería muerta. Pero la Biblia por eso habla de una esperanza viva. La idea de la fe es que es creer en Dios, es creer en su palabra, es creer en sus promesas. La Biblia dice que nuestra fe viene de la palabra de Dios, no viene de cualquier lugar. No viene de la palabra de ningún hombre, no viene de la palabra de ninguna mujer. Nuestra fe viene de la palabra de Dios. Ese es el único lugar donde yo puedo encontrar la fe y donde yo puedo obtenerla. Ahora, Dios nos dice que debemos de vivir por fe y no por vista. ¿Qué significa esto? A veces pensamos que vivir por fe es que no tengo dinero, pero voy a rayar la tarjeta y Dios me va a proveer para pagarla. Eso es vivir por fe. Nosotros pensamos que fe tiene que ver con magia. Pero fe tiene que ver con creer en Dios a través de su palabra y empezar a practicar lo que la palabra de Dios dice. Esto es vivir por fe, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. Ahora, si yo quiero tener una esperanza viva, ¿qué necesito hacer entonces? La Biblia dice que nuestra fe proviene de la palabra de Dios. Si quiero que sea viva, lo que tengo que venir es a pasar tiempo en su palabra.
para que nuestra fe pueda crecer y para que pueda confiar cada vez más en Dios. La esperanza nos ayuda a confiar cada vez más en Dios. Pregunta, ¿cómo usted obtiene confianza en las personas? Viene del conocimiento. Si ustedes miran cuando alguien va a visitar a alguien, a veces lo más que llega es hasta la sala cuando uno va a visitar a las personas. Y cuando uno quiere un vaso de agua, uno pide un vaso de agua y uno le dice, permítame, voy a ir a traerle el vaso de agua. Y va la persona, el dueño de la casa, y va a traer agua. Cuando ya está agarrando confianza, ¿qué pasa cuando le pide un vaso de agua al dueño de la casa? Pasa adelante, servite, estás en tu casa. Y cuando menos usted acuesta, está acostado en la cama de la persona cuando le tiene mucha confianza. Y de la misma manera es con Cristo. Yo necesito conocer cada vez más sus promesas, comprobar sus promesas para que pueda esperar con confianza. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas promesas han sido cumplidas por Dios? Es increíble ver cuando hablamos de su muerte y su resurrección, cuántas promesas hay y que todas fueron cumplidas a cabalidad en la muerte y la resurrección. Y vemos que sucedieron exactamente de la manera como Dios lo había descrito. Podríamos decir que es casualidades, casualidades que se cumplan 2 o 3, pero que se cumplan todas a cabalidad, eso no es una casualidad. Eso es la mano del Señor. Es la mano de nuestro Dios poderoso. ¿Podemos confiar en nuestro Dios entonces? Claro que sí. Pero necesito conocerle para poder confiar en Él. Muchas veces cuando no confiamos en Dios es porque no le conocemos. Es porque no sabemos sus promesas. Es porque no hemos comprobado sus promesas. Yo quiero animarle a esto. A veces, y por eso es importante, y quiero animarles a leer la palabra de Dios, a pasar tiempo con el Señor. A veces nosotros solo leemos la Biblia cuando venimos el domingo y después ahí pasa cerrada toda la semana. Así vamos a crecer en nuestra fe. No vamos a crecer. Yo quiero animarle a tener una relación con Cristo. Quiero animarle a comprobar sus promesas. Y en la medida que usted esté comprobando las promesas de Dios, usted va a crecer cada vez más en su confianza con Dios. Y por eso la Biblia dice que entremos confiadamente ante su trono de gracia. Yo quiero animarle a buscarle y a poder confiar cada vez más en Él. Ahora, el hecho de ser una nueva criatura, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Vamos a ver el cuarto propósito, Romanos, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 9 ahora. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó Cristo según ese versículo? Para ser Señor. El gran problema es que nosotros hemos distorsionado la palabra Señor y por eso no le entendemos muchas veces. Nosotros en este tiempo le decimos Señor a cualquier persona en la calle. Y yo recuerdo antes, cada vez que alguien me compartía el evangelio y me decía, usted tiene que reconocer a Cristo como el Señor de mi vida, yo le decía, Él es mi Señor. Pero era del diente al labio, porque ni siquiera entendía lo que significaba bíblicamente la palabra Señor. Realmente era mi Señor entonces si no entendía la palabra. Si yo me inventaba mi propia definición. Y hasta que no pude entender lo que significaba la palabra señorío, hasta ese momento pude ver una diferencia en mi vida. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, para ver qué significa señorío, qué significa ser Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, 6, 6 y 7. 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 6
desde el versículo 15 dice, Pablo empieza a hacer varias preguntas. La primera es, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, es lo que hablábamos antes. Mi cuerpo, si yo soy creyente, ¿de qué soy miembro entonces? Soy miembro del cuerpo de Cristo. Dice el 15, el 10, no, terminemos el 15. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Y la idea del contexto está hablando de qué es lícito y qué no es lícito. Y nos está hablando de que Dios no tiene comunión con Satanás, que Cristo no tiene comunión con Satanás. Nos está hablando de que las tinieblas no tienen comunión con la luz. No pueden estar juntas. Y ahora Pablo está diciendo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Qué es lo que hace una ramera? ¿Qué es lo que hace una prostituta? Desagradar a Dios constantemente. Y Cristo, ¿qué es lo que quiere de sus miembros? Que lo agrademos constantemente. Ahora, si yo como miembro del cuerpo de Cristo me uno con una ramera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desagradando a Dios constantemente. Ahora, ¿qué más me está diciendo? 16, ¿verdad? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mire el mandato que le da a los miembros del cuerpo de Cristo, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nos dice el porqué en el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué es lo que dice al final? Y que no sois vuestros. Está diciendo que nosotros no somos propiedad de nosotros mismos. El 20 que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pregunta, ¿qué pasa cuando yo voy a comprar algo a una tienda? ¿Qué significa eso? Si yo voy a comprar un celular a una tienda y me dan una factura de pagado, ¿qué significa esa factura? Es mi garantía de que ese celular yo lo compré y que es de mi propiedad. Pregunta, ¿el celular puede hacer lo que él quiere? Debería de hacer lo que yo le digo como su dueño, pero a veces los celulares se traban, ¿sí? Y así nos trabamos nosotros también con el Señor muchas veces. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por nosotros? Su sangre preciosa y su sangre completa derramada en la cruz. Pregunta, ¿qué tan alto fue ese precio que pagó por nosotros? Piense en lo más invaluable que usted cree que hay aquí en la tierra y no se compara con el precio de lo que es la sangre de Cristo. Ahora una pregunta, ¿cuánto valemos nosotros? ¿Valemos la sangre de Cristo? Si la Biblia dice que somos pecadores, no valemos la sangre de Cristo. Pero para Dios, ¿qué tan invaluables somos entonces? ¿Qué valor nos puso el Señor a nosotros? Su sangre. Ahora, dice que fuimos comprados y Él dice que nos compró. ¿Qué significa eso? Que somos de su propiedad. Y esta es la idea de señorío, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor. Esto es lo que significa la palabra Señor, que es nuestro dueño. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como propiedad de Dios? Dice el 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Mi cuerpo y todo lo que yo tengo y mi espíritu, ¿de quién es? Si Él es mi Señor, es de Él. ¿Y puedo hacer lo que yo quiera? No, necesito hacer lo que mi Señor dice. Necesito obedecerle a Él. ¿Y dónde yo encuentro lo que mi Señor quiere de mí? En su palabra. Dios me dio parámetros de cómo llevar mi matrimonio. ¿Qué piensan?
y tengo que cumplir esos parámetros. Dios me dio parámetros de cómo debo de ser con mis hijos y debo de cumplir esos parámetros, sí. Dios me da parámetros de cómo Él quiere que yo trabaje y debo de cumplirlos. Sí, si Él es mi Señor, debo de cumplirlos. Pero primeramente necesito buscar qué es lo que Él quiere de mí y empezar a hacerlo. Esto es el señorío de Cristo. Ahora, antes de que Cristo fuera nuestro Señor, ¿quién era nuestro dueño antes? A veces nosotros pensamos que éramos nosotros mismos, pero Cristo decía que somos esclavos del pecado. Entonces, ¿quién era nuestro dueño antes de conocer a Cristo? El pecado. Nunca fuimos nosotros nuestros dueños. Nosotros hacíamos lo que el pecado nos decía. Ahora, Dios me dio libertad del pecado. ¿Eso significa que debo de vivir como yo quiera? ¿O puedo tener dos dueños? ¿Qué decía Jesús? Que nadie puede tener dos señores, porque va a agradar a uno y va a desagradar al otro. ¿Qué pasa cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo para hablar con sus hijos? Y el papá le dice una cosa y la mamá le dice lo contrario a eso. ¿Cómo queda el niño? No sabe ni a quién obedecer ni a quién escuchar. Igual somos nosotros. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Ya no debemos de escuchar el pecado. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, somos sus hijos. ¿A quién tenemos que ir? Entonces necesitamos ir a Cristo para ver cómo mi Señor quiere que yo viva y empezar a vivir de la manera como Él me pide. Y por eso Él me da libertad del pecado. Ahora muchos que piensan, ya el Señor me hizo libre, ya puedo vivir como yo quiera. ¿Eso es cierto? No, eso es tomar la gracia de Dios como libertinaje, como dice Judas. Y si usted piensa que porque Cristo ya lo salvó, usted puede vivir como usted quiere, déjeme decirle que no ha entendido el Evangelio entonces. Cristo nos salvó para vivir para Él. Cristo resucitó para que fuéramos sus siervos, sus esclavos, para que le obedeciéramos. Y porque Él me da libertad del pecado, ¿para qué me dio libertad entonces? Para vivir conforme a su palabra. Y esto nos trae la victoria sobre el pecado por eso. Pero necesito depender de Él para tener más victoria. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que el mundo, ¿qué nos enseña a nosotros? Que entre más independientes somos, mucho mejor. Eso es lo que enseña el mundo, ¿sí o no? Enseñamos a nuestros hijos a independizarse. Queremos que nuestros hijos tengan sus propias empresas para que sean más independientes. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos pide? ¿Independencia o dependencia? Pero nosotros con el Señor a veces nos queremos independizar también. ¿Y eso a Dios le agrada? ¿Ese es su plan? ¿Ese es su deseo? Yo quiero animarle a depender cada vez más del Señor. Que no mueva ni siquiera un dedo, que ni siquiera parpadee sin preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere. Esto es lo que el Señor quiere de sus hijos. Vamos a ver el quinto propósito. Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué va a pasar con los que creemos en la muerte y en la resurrección de Cristo, según este versículo? Que cuando Él venga un día nos va a levantar de la tumba, si estamos muertos. Y vamos a tener un cuerpo glorificado, con el mismo cuerpo que Cristo fue resucitado. Vamos a ser, en ese momento sí vamos a ser un hombre y una mujer perfecta, sin pecado, santo. Ahora la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿Cuándo la comenzó? ¿Hasta que nos muramos o en el momento que recibimos a Cristo? Desde el momento que recibimos a Cristo, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y Él quiere que nos perfeccionemos, Él quiere que nos santifiquemos cada día. Eso es lo que nos muestra que realmente creemos en la resurrección de Cristo, nuestra santidad. Y si nosotros creemos en la resurrección de Cristo, debemos confiar y tener una esperanza viva que un día Dios nos va a levantar de los muertos. Pregunta, ¿los creyentes debemos de tenerle miedo a la muerte? La muerte debería de ser gozo para nosotros, no debería de haber luto. Porque Pablo que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es ganancia para los creyentes. ¿Y cuál es la ganancia? Que ya no voy a tener esta lucha con el pecado, porque este cuerpo, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce mi carne? Pecado y más pecado. Y en el creyente debe de haber una lucha que no voy a ceder a mis deseos carnales, sino que voy a vivir para ti, Señor. Voy a agradarte. ¿Y hasta cuándo se va a acabar esa lucha? Hasta que venga Cristo. Hasta que nos muramos se va a acabar esa lucha. Hasta ahí vamos a poder tener paz realmente. Mientras tanto nos toca luchar. No se engañe que su carne está cambiando. Su carne no cambia. Por eso Dios pone el ejemplo de un alfarero cuando hace sus vasijas de barro. ¿Qué pasa a un alfarero cuando empieza a hacer las vasijas de barro y mira que no le sale como él quiere? Las deshace. ¿Y qué es lo que Cristo va a hacer con nuestra carne? La va a deshacer. Porque va a levantarla glorificada y perfecta un día. Esto debería de darnos esperanza entonces. Y esto debería de animarnos para vivir para Él cada día y santificarnos cada día también. Y si Dios cumplió todas sus promesas, nos va a cumplir esta también que un día nos va a levantar de la tumba. Esto es para que tengamos esperanza y confianza. Y que cuando se muera un creyente, Dios va a producir un gozo en nosotros porque nos alegra de que ya no está peleando, ya no está luchando con el pecado, sino que está con el Señor. Los creyentes no debemos de tenerle miedo a la muerte. Debemos de gozarnos más bien en la muerte. Y para terminar, vamos a Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 8. Y yo quiero que usted piense en esta mañana. Si usted, el Señor le dice que se va a morir mañana, ¿qué haría usted con las personas que aman? Sus hijos o las personas que ama y usted cuida. ¿Qué trataría de hacer con sus hijos usted? A ver, Juan, ¿qué le dirías a tus hijos si te vas a morir mañana? Trataríamos de darle lo más importante que es para nosotros y darles instrucciones y consejos. Hijo, esto es lo más importante, por favor, haga esto. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos antes de que ascendiera al cielo a reunirse con su Padre nuevamente? Miremos Hechos capítulo 1, versículo 8. Y si Cristo hizo esto, ¿qué tan importante es para Cristo entonces esto? Súper importante. ¿Qué tan importante debe de ser para nosotros entonces también? Súper importante. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué resucitó Cristo? Para que pudiéramos testificar de su muerte y su resurrección. Qué tan importante es para Cristo que nosotros testifiquemos, que nosotros anunciemos su muerte y su resurrección. Súper importante. Debemos de hacerlo entonces. Debemos de obedecer a nuestro Señor en esto. Yo quiero animarle. Si aprendimos en la palabra de Dios que todo mi cuerpo y mi espíritu es de Él,
¿Qué debo de hacer entonces? Debo de usar toda la capacidad que Dios me ha dado para testificar de su muerte y su resurrección. Si Dios me dice que mi casa, mis carros y todo lo que yo tengo es de Él, ¿qué tengo que hacer yo? Debo de usar mi casa para que se pueda testificar de la muerte y la resurrección de Cristo. Debo de utilizar todos mis bienes para anunciar la muerte y la resurrección de Cristo. Para eso Dios dejó su iglesia en la tierra, para poder ser testigos. Entonces ahí habla en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso aplica para nosotros también como sus hijos entonces. ¿Y qué es? San Pedro, Cortés y hasta lo último de la tierra. Debemos de anunciar su muerte y su resurrección. ¿Qué piensan? Y yo quiero animarlo. Si usted no está haciendo esto, si usted no está utilizando todos sus recursos para testificar de la resurrección de Cristo, yo quiero animarlo a hacerlo. Hoy es un buen día para comenzar. Y utilicemos todas estas fiestas. Es increíble que la Semana Santa la gente lo usa ¿para qué? Para vivir desenfrenados más bien. Y los creyentes, ¿qué necesitamos hacer entonces? Utilizar estas fiestas para compartir el evangelio, para que puedan cambiar sus vidas, para que Dios les pueda dar salvación y que dejen de vivir en el desenfreno en el que viven y que vivan en santidad cada día para su Señor. Yo quiero animarle a salir en esta mañana. Yo quiero animarle que celebremos la resurrección de Cristo de esta manera, cumpliendo los propósitos por el cual Él lo hizo. Ahora, ¿cuánto tiempo deberíamos de celebrar la resurrección de Cristo? ¿Solo un día? Todos los días de nuestra vida, vivir para Él y glorificarle a Él. Vamos a orar.